Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de esta serie de lecturas bíblicas que estamos teniendo. Vamos a leer hoy el capítulo Mateo y ya saben, en lo que lo buscamos, puedes ir por tu Biblia. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960, pero si tú tienes otra versión, tráetela y así enriquecemos más la palabra de Dios. Y también tráete tu libreta y tu plumita, ponte cómodo para leer este capítulo. Y antes de iniciar con la lectura, vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos muestre y nos dirija el día de hoy lo que tenemos que aprender. Señor, quiero darte gracias nuevamente por este día. Gracias, Señor, porque podemos llegar al capítulo número 20 de Mateo. Quiero pedirte que tú seas el que nos muestre a través de tu palabra lo que nosotros debemos de meditar, cambiar, aplicar. Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas. Muchas gracias porque eres bueno y muchas gracias, Señor, porque hace 2000 años tú resucitaste para darnos salvación. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 1, que dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. El versículo 5 dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Y hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aquí tenemos una parábola más que sin duda nos muestra muchas cosas. Se llama la parábola de los obreros de la viña y lo podemos comparar con nuestra vida, porque recordemos que las parábolas son enseñanzas que Jesús nos dio de cosas que podemos o que hay a nuestro alrededor. Son historias que nos ayudan a comprender principios espirituales. Y esta parábola la podemos entender principalmente cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Hay personas que en la tierra van a trabajar para el Señor en su viña toda su vida. ¿Y qué creen que van a recibir? La vida eterna. Hay personas que van a trabajar tal vez la mitad de su vida y van a recibir la vida eterna. Y hay personas que al final de sus días van a recibir al Señor y van a trabajar poco tiempo y van a recibir la vida eterna, porque el Señor, como lo dice como lo dice el versículo 15, es bueno. Entonces, aunque algunos trabajen toda su vida, otros media vida y otros un poco de tiempo, si creyeron en Jesús verdaderamente, como lo dice, que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, se refiere a que el llamado se le hace a muchos, el evangelio se le predica a muchos, pero pocos son los que deciden seguir a Jesús. Entonces, así es de bueno nuestro Señor, y Él nos enseña estas cosas estas historias con cosas a nuestro alrededor que podemos aprender, pero que tenemos que aplicarlo a lo espiritual. Entonces, sea cual sea el momento en nuestra vida en el que el Señor nos llamó, tenemos que ir a su viña a trabajar para Él.
y al final recibiremos lo que Él prometió, la vida eterna. Después, Jesús sigue enseñándoles a sus discípulos y el versículo 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, otra vez les va a dar instrucción y les va a dar enseñanzas a ellos. Dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí tenemos otra vez una enseñanza de Jesús hacia ellos acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Y a través de la vida de Jesús en su ministerio nos está enseñando esto porque es muy importante, porque debemos de pensar en que Él murió por nuestros pecados, pero la garantía de que Él murió es que Él resucitó. Y esto lo estaba diciendo Jesús antes de que sucediera, porque Él es omnisciente, Él es todopoderoso y Él sabía que iba a suceder, Él todo lo sabe. Y después de que les da esta verdad a sus discípulos, pasa algo muy interesante. Vamos a leerlo. Dice el versículo 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que a tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para mí es una petición muy osada, ¿no? De parte de una madre que le dice esto al Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué responde él. Dice: entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquel para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es otro versículo, el versículo 28, que nos explica el propósito que Jesús, o más bien con el propósito con el que Jesús vino a este mundo, que el Hijo del Hombre no iba a ser servido, y Él sí es el gobernador de todo, el rey de todo, y aún no osó usar ese derecho, sino que vino a servir a los demás, y no solo a servir, sino a morir y rescatar a muchos. Entonces, aquí los discípulos vemos que están teniendo algunos 2 actitudes. Unos, querer tener buenos lugares en el cielo, ¿no? Imagínense qué privilegio alguien que se va a sentar a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos lo querían tener, pero solo el Padre sabe a quién se lo va a dar. Y 2, querían ser los primeros en los rangos de su vida, de su ministerio. Pero el Señor los pone en su lugar y les dice: si quieren ser los primeros, entonces serán servidores de todos. Y muchas veces nosotros podemos tener esta actitud, ¿no? Querer ser los primeros, querer estar al principio de todos. Pero lo que podemos aprender de estos versículos es que, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, tenemos que servir a los demás y también enseñarles que Cristo dio su vida en rescate por ellos. Y bueno, podemos seguir profundizando en estos versículos, y si en casa tú puedes seguir leerlo 2, 3 veces, el Señor te va a mostrar muchas cosas más en lo personal en las cuales tú puedes servir a los demás. Y el versículo 29 dice: al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendía para que callasen. Imagínate, estas personas, yo creo que tenían una actitud muy mala. En lugar de ayudar a una persona que no podía ver, a acercarse a Jesús y ser sanada, ¿qué hacían? Lo reprendían y lo rechazaban. Pero ellos no les importó que los reprendieran ni que los rechazaran, porque ¿qué dice? Clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David,
ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Con este milagro termina este capítulo 20. Ya estudiamos y aprendimos un poco acerca del reino de Dios. Ya aprendimos acerca de nuestro lugar en la tierra, de qué lugar merecemos. Y ahora estamos aprendiendo que nuestro Maestro sigue haciendo milagros. Y algo que yo puedo aprender de este versículo y que me gusta mucho de estos últimos versículos es que Jesús no rechaza a nadie. Aunque los demás rechacen a las personas vulnerables, como ciegos, como indigentes, como personas que no ven o que no pueden caminar, Jesús en lo largo de su ministerio nunca los rechazó, los escuchó, los sanó y los salvó. Entonces, nosotros en nuestra vida podemos aprender lo mismo de nuestro Maestro. En lugar de rechazar, hacer un lado, en lugar de no ver a estas personas y alejarnos, ¿qué debemos de hacer? Llevarlas con el Maestro. Y Él las va a salvar y las va a sanar. Pero podemos tener esta actitud, en lugar de reprenderlos y decirles o hacerlos a un lado, llevarlos con nuestro Señor. Entonces, podemos aprender muchas cosas de este capítulo. Mañana vamos a seguir estudiando la Biblia con el capítulo 21 y que Dios los bendiga mucho. Adiós.